Me pasó un tema que yo creo que le pasa a muchos sanvicentanos o a gente del campo, porque se ha masificado mucho la idea, y en el fondo es así también, de que a través del estudio uno puede lograr otras cosas, puede lograr posiciones, otras... Entonces, ¿qué es lo que pasó en mi familia? Y que ocurre con muchos chicos, yo después me he dado cuenta. Entonces, que en el fondo el campesino no quiere que su hijo trabaje en el campo o que esté vinculado. Entonces, ¿qué es lo que dice? Oye, estudia otra cosa, estudia otra profesión donde esté trabajando, ojalá en alguna oficina, ojalá en otra ciudad, incluso más cómodo, y se pierde la identidad. Así es. Y después, ¿qué es lo que ocurre? Los viejitos mueren en el campo y el campo se vende o Se va terminan terminando la producción y yo he visto muchos familiar. sectores rurales, claro, que se transforman en poblaciones, que en fondo la tierra no, si bien efectivamente hay que construir, eso es cierto, pero se pierde esa desvinculación con el producto y con la identidad. Entonces eso ocurre mucho. Y a mí también me pasó eso, yo creo, en parte. O sea, yo soy periodista, mi hermano es profesor. Y lo he visto con mucha gente que también por una idea, y que en fondo es así, porque también es cierto que la educación es una herramienta para poder desenvolverse mejor en la vida y lograr otras cosas, pero también es importante recuperar esta identidad. Nosotros todos tenemos un origen el cual hay que valorarlo. O sea, si yo estoy acá en San Vicente también es parte por eso, de fortalecer esta comuna, de ver de que acá hay un montón de dificultades, pero que también tenemos la posibilidad de resolverlas, entre todos, o sea, ese asunto. Pero ocurre este otro asunto que comento. Acá hay gente que, claro, se preocupa y van a estudiar carreras humanistas u otras profesiones, y se pierde un poco esta identidad con el campo. Siento que el campo desvaloriza, se desvaloriza. Y siento también de que el campo en otros países, tenemos casos, por ejemplo, en Europa, en Alemania y otros países europeos, donde el campo está muy tecnologizado. Entonces ya no es tanto de que esté una persona con un arado, como esta imagen que uno tiene del campo, sino que ahora está todo tecnologizado, todo está más eficiente, hay otro tipo de cultivos también, hay otro tipo también de tecnologías que se pueden aplicar al campo, también al tema de crianza de ganado. Entonces, sería bueno buscar en zonas como San Vicente cómo empatizar estos dos aspectos. Cómo no perder nuestra identidad y cómo también incluir temas de tecnología aplicada también a la pequeña industria agrícola. Interesante el desafío, es un tema, claro, porque ¿qué es lo que ocurre acá? Nos vamos a estudiar otras profesiones, siendo de que nos damos vueltas después en el mismo entorno. Entonces, es un tema curioso. Y que somos de una zona, agrícola y que al final nos vamos a estudiar otra carrera. Exacto. Que no tiene que ver con lo que producimos acá. Porque si usted se fija, hay muchos estudiantes que después no vuelven cuando tienen su profesión. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre eso? Que la gente que está en San Vicente es porque no se pudo ir, y eso es preocupante. ¿Y cómo surge este interés de estudiar periodismo? Mire, yo desde muy chico siempre me gustó escribir y leer. Ya. Y estar metido en un montón de cosas. Y lo otro, a mí siempre me ha gustado aprender de distintas áreas. Yo sé cocinar, yo de repente le hago algunos, me gusta hacer como maestrazos, cuestiones con madera, con fierros. Entonces trato de aprender un montón de cosas. Ahora también pues tengo, un día decidí que un año iba a cultivar mis propias papas. Y que no iba a comprar papas, y me puse el desafío de que yo tenía que aprender a cultivarlas. Y la hice, y efectivamente, entonces también pues tengo, hice un tema también con semillas en algún minuto, entonces tratar de aprender distintas cosas. Y el periodismo tiene esa gracia de que uno se da cuenta que ningún día es igual al otro. Yo, entre todo lo que he hecho, he estado en situaciones donde nunca me imaginé que podía estar gracias a la profesión de periodista. También yo estuve un tiempo trabajando en Santiago en el diario Estrategia, donde también fue una cosa bien interesante porque cada día tenía que reportear temas que eran técnicos y sumamente complejos. Especializados, pero que también me llevó a entender ciertas cosas desde otro punto de vista. En ese minuto me tocó entrevistar en algún momento a presidentes de AFP, que también hay un tema importante ahí que hay que resolver como país, analistas de bolsa, inversionistas, gente que trataba también de gente vinculada a los bancos. Entonces, un ambiente en el que en otra profesión no hubiera estado, porque en el fondo, no sé, pues, otras carreras tienen esa monotonía de que son todos los días más o menos iguales, o muy parecidos. En el fondo uno está cumpliendo ciertas funciones que son específicas, pero el periodismo entrega esta otra herramienta que en el fondo es muy diverso, pero que también tiene ciertas dificultades para ejercer. O sea, ejercer periodismo en Chile en este minuto es complejo, y ahí también hay que hacer como mea culpa como profesionales también de las comunicaciones. Hay muchos temas que se tocan de forma muy liviana, temas importantes. O sea,
Una cosa es informar de repente el hecho del día a día, no sé, pues el accidente, el incendio, el atropello, y eso está bien, pero hay temas que son más transversales y que son más profundos y de un mayor análisis y que no se tocan. Entonces ahí es donde ocurre el tema, lo que pasó con la colusión de la farmacia, lo que pasa con la AFP, lo que pasa con el mismo tema de la vinculación del interés por la participación política y un montón de temas en los cuales Chile está muy en deuda. Y después de este mismo análisis que tú haces, de esta visión que tú tienes, a través de tu misma experiencia como periodista, ¿cómo ves tú a San Vicente después de este análisis, de esta visión globalizada? Si miramos a San Vicente, ¿cómo nos ves? Un escenario complejo. Precisamente uno de los temas es lo que comentaba, de que acá hay gente que no se... O sea, aquí el que no se va de San Vicente es porque no se pudo ir. Y eso es preocupante. Porque acá en San Vicente, para los jóvenes que egresan de un colegio y que no tienen la posibilidad de ir a estudiar a otra comuna o a otra ciudad, ¿qué opciones tienen? O trabajar en la faenadora, o trabajar en el curso de mercado, o trabajar en los trabajos de temporada agrícola, o en algún área del comercio local. Y hasta ahí llegamos. No hay una posibilidad de poder crear empleos que sean un poco más calificados, que en fondo permitan también a la persona poder avanzar profesionalmente. Es muy escaso eso. Entonces, ¿eso en qué deriva? Y eso es grave, porque en fondo una persona que no está calificada laboralmente, el empleador puede abusar incluso abusar de sus derechos laborales. ¿Por qué? Porque la persona no tiene las herramientas para poder defenderse ni jurídicamente, ni laboralmente, porque en fondo si pierden ese empleo, quedan sin nada. Entonces acá me ocurre cuando converso con la gente que trabaja en el campo, en temporada. El resto del año o hacen pan amasado, o venden empanadas, o traen ropa de Santiago y venden acá en San Vicente, o se la rebuscan. Acá la gente es muy, si bien tienen todas estas dificultades, pero la gente es muy valiente y es muy aguerrida aquí en San Vicente. Emprendedora. La gente busca y se la rebusca de alguna forma y salen adelante. Entonces, tampoco es gente que se deje estar. Entonces, me gusta ese espíritu del emprendedor sanvicentano, pero siento que no tiene las respuestas ni las herramientas para poder hacer cosas grandes aquí en San Vicente. Entonces, todo lo que se hace es pequeñito, es con mucho esfuerzo, pero con resultados también pequeños y eso es frustrante en algún minuto. En algún minuto la gente dice, oye, me he esforzado tanto y la retribución a ese esfuerzo no hay una relación directa.